Bom, eu queria então agradecer a presença do José Nunes também, do Fernando, da Renata eu já falei, né, que chegaram. As pessoas vão chegando aos poucos, né, então eu não queria atrasar muito, né, elas podem assistir a uma parte da conferência do professor Hernan e também, claro, depois participar do debate. Eu queria dar início, então, à nossa conversa de hoje, do grupo Tatá Conhecimento, Ciências e Tecnologias, aqui da Universidade de Brasília, né, do Departamento de Sociologia. Hoje a gente vai ter um convidado internacional, né, a gente já se sente honrado e agradece, né, o nosso convidado por ter aceito. Eu sei muito bem que ele está num período de muito trabalho, né, então não é fácil aceitar esse momento, né, uma conferência, mas o que valoriza, vamos dizer assim, ainda mais essa oportunidade que nós estamos tendo, né? Apresentando rapidamente o Hernan Nunes, que é o nosso conferencista de hoje. O Hernan ele é jurista em gestão do conhecimento, né? É pesquisador no Instituto Universitário de Investigação em Estudos Latino-Americanos. E também o Hernan é consultor do CGE. Né? Ele foi assessor do ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Equador, e ele também foi autodelegado em Ciência, Tecnologia, Inovação e Propriedade Intelectual perante a Unasur e a CELAC. Né? Os temas do Renan casam com os temas do grupo, né? Principalmente no quesito tecnologia e inovação, né? Que vai ser e os acordos internacionais relativos a isso, que vai ser, de alguma forma, a conferência dele de hoje. Justamente, Hernan, eu queria agradecer novamente o seu aceite para fazer essa fala com a gente hoje. Eu queria, então, te passar a palavra, dizendo, como de praxe, que você tem aí 40, 50 minutos, com tolerância, claro, né? E que depois a gente abre para um debate com as pessoas que estão aqui na sala. Muito obrigado. Obrigado, Fabrício. Muito obrigado pelo convite. Eu vou fazer a minha palestra em espanhol, já que alguns de meus colegas do CGE, eles dizem que é mais fácil entender-me no espanhol que no meu português. Então, vou apresentar em espanhol, pero luego, en las preguntas, si es que hay alguna cosa que no queda claro, podremos verlo y analizarlo en detalle. Voy a compartir una presentación. ¿Ustedes pueden ver mi presentación? Ainda não, Hernan? No. A ver. Ao lado direito da sua tela tem o apresentar agora. Okay. Agora podem ver? Ainda não. Não? Se você quiser me passar, eu posso tentar. A ver. Bom, bem-vinda, Ahora, Daniele. ahora va a dar Agora ¿Sí? sim, Hernan. Isso. Ok. Bueno, voy a empezar agradeciendo al profesor Fabricio Neves nuevamente y al grupo de investigación TATA de la Universidad de Brasilia. Mi presentación se llama Impacto de los compromisos internacionales en las políticas públicas de innovación del Brasil. He dividido mi presentación en 4 temas, en 4 partes. Una primera que es la delimitación del tema, es decir, analizar cuáles son esos compromisos internacionales, ¿no?, que tienen impacto en las políticas de innovación. En segundo lugar, ver los instrumentos jurídicos
que traen obligaciones u otro tipo de compromisos para el Brasil, ya sea dentro de una organización internacional o por acuerdos firmados con otros países o acuerdos entre gobiernos. En tercer lugar, veremos unas estrategias que yo las he denominado como estrategias divergentes, porque son espacios de integración que se han llevado a cabo por fuera de los instrumentos mainstream, ¿no? De los instrumentos comerciales más celebrados a nivel internacional. Y finalmente haré unas conclusiones. En cuanto a la delimitación del tema, vemos que los compromisos internacionales están compuestos básicamente por tres tipos de compromisos. El primero son compromisos que tienen obligaciones jurídicas, es decir, obligaciones para el Brasil como país signatario, y que en caso de incumplimiento podría ser objeto de una sanción o de una retaliación comercial por parte de otro Estado. Otra de las características de estos compromisos internacionales es que trae consigo la creación de una que hemos denominado institucionalidad relativa. Le llamamos de relativa porque en algunos casos tiene órganos permanentes, pero en otros casos no tiene órganos permanentes, sino que son programas o proyectos, pero que están en andamiento. Y la tercera característica de estos compromisos internacionales es que traen obligaciones o compromisos de cooperación, sea cooperación tecnológica, en algunos casos, en otros casos de inversión y en otros casos de capacitación del talento humano. Y estos compromisos vamos a ver cómo tienen cierta influencia o impacto en la política de innovación del Brasil. Para esto hemos tomado en cuenta las consultas y trabajos realizados durante el año anterior, durante 2019, por el MSTIC, respecto a la construcción de la política de innovación, que pasó por una consulta pública y que luego será desarrollado a través de una estrategia que está teniendo lugar en este momento, la construcción de la estrategia. Y que si bien en un primer momento se podría pensar que la propuesta es más de articulación, ¿no?, o de cooperación entre los distintos actores territoriales del Brasil, sea los municipios, los estados o el gobierno federal. Sin embargo, ya cuando la política se convierte en estrategia y consta de acciones e iniciativas, se puede ver que tiene una serie de, vamos a decirlo así, de acciones que pueden tener incidencia en los compromisos internacionales. ¿Cuáles son estos instrumentos jurídicos, no? Estos instrumentos jurídicos que traen los compromisos internacionales asumidos por el Brasil. Son compromisos internacionales firmados en el contexto de algún tipo de instrumento jurídico, es decir, en la jerga del derecho internacional público se lo puede llamar tratado, acuerdo, convención, pacto o protocolo. No importa el nombre para los efectos de esta conferencia, lo importante es que traiga consigo compromisos, obligaciones jurídicas, ¿no? Pueden ser firmados en el seno o en el contexto de un organismo internacional, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, o puede ser que no exista una institucionalidad permanente, sino que se trate simplemente de acuerdos entre estados. Puede celebrarse además entre dos o más organizaciones internacionales, como por ejemplo los que han sido celebrados entre el Mercosur y la Unión Europea. Pero también puede ser entre estados
o entre gobiernos. El tema normalmente está relacionado con comercio, con inversión, con propiedad intelectual, con cooperación técnica y respecto a la constitución de proyectos sobre ciencia, tecnología e innovación. Y el ámbito geográfico de estos compromisos suele ser internacional, de ámbito multilateral, como por ejemplo los que son de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o de la OMC, pero también los hay regionales en el ámbito iberoamericano o americano o latinoamericano y también bilateral entre dos o más estados. Una vez que hemos delimitado el tema, es decir, una vez que tenemos claro cuáles son los compromisos internacionales que se derivan de los instrumentos internacionales, vamos a ver estos instrumentos jurídicos, qué obligaciones y qué contenido tienen y cómo afectan la política de innovación del Brasil. Vamos a empezar por los acuerdos y tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se llama OMPI, ¿no? Sus siglas son OMPI. La OMPI es una organización muy antigua, ¿no? Originalmente se creó a finales del siglo XIX bajo una estructura que componía básicamente propiedad industrial y derecho de autor, y luego adoptó el nombre de OMPI cuando ya se creó el sistema de Naciones Unidas. Es así que en 1967 las secretarías de Derecho de Autor y de Propiedad Industrial se convierten en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y empieza una organización internacional que administra 26 tratados internacionales. De esos 26 tratados internacionales, el Brasil es signatario de 9, ¿no? En el slide ustedes pueden ver 8 porque hay uno que no lo hemos tomado en cuenta porque es relativo al uso de la marca de los Juegos Olímpicos, que para el tema de innovación es irrelevante. Entonces, los 8 tratados que administra, de los 26 tratados que administra la OMPI, los 8 que pueden ver en el slide han sido firmados por el Brasil. Básicamente, estos tratados se refieren a propiedad industrial, a derecho de autor y a los derechos conexos. También hay uno que es el Acuerdo de Madrid, que se refiere a las indicaciones geográficas o denominaciones de origen. La mayoría de estos tratados regulan la protección, cómo tienen que protegerse estos derechos, y algunos, como el PCT o el Protocolo de Madrid, se refieren a los sistemas de protección y registro, cómo deben registrarse estas modalidades. Normalmente existe mucha literatura y hay un discurso que se ha generalizado respecto a la importancia del tratado PCT en la innovación, ¿no? Creo que de los tratados que administra la OMPI, el que más se lo ha tratado de vincular con la innovación es el tratado PCT. El tratado PCT instaura un sistema internacional de patentes. Hay 153 estados que son signatarios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si es que un inventor quiere proteger su patente en los 153 estados o en alguno de ellos, puede presentar una solicitud. Esa solicitud la presenta designando todos los otros países, la presenta en su país o en otro país que sea considerado Administración Internacional de la OMPI. Ahí designa cuáles son los estados en los que quiere proteger su patente. Y posteriormente, a través de la oficina de la OMPI, se remite a cada uno de esos países. Y los escritorios de propiedad intelectual, como por ejemplo el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el INPI de Brasil, es el que tramita, son los que tramitan, de acuerdo a sus propias leyes,
la concesión o no de la patente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un sistema a través del cual se puede solicitar la patente en varios países, pero que la resolución de si es que se niega o se acepta la patente depende de las leyes y de los criterios de patentabilidad de cada una de las oficinas de los países que se ha designado en la solicitud. Esto tiene una ventaja, ¿no? Y es que se puede proteger la patente en todos los mercados potenciales de explotación de la invención. Sin embargo, tiene dos características que hacen que no sea tan atractiva para los países en desarrollo. La primera es que los costos son muy elevados. Se calcula que aproximadamente $100,000 costaría una patente PCT promedio entre tasas oficiales y honorarios profesionales. Y la segunda es que normalmente la gran mayoría de países tardan mucho en conceder la patente. Y esto quiere decir que puede que a su vez la invención tarde mucho tiempo en ser explotada económicamente. De hecho, recientemente, en este mes, se acaba de publicar un artículo elaborado por investigadores del South Center de Ginebra, en el que demuestran que la gran mayoría de beneficiarios del sistema PCT en los países de Latinoamérica no son los latinoamericanos, sino que son los países en desarrollo. Pasamos ahora a la Organización Mundial del Comercio, o también conocida como OMC. La OMC tiene 3 acuerdos generales, ¿no? Tiene 3 pilares, porque regula productos, servicios y propiedad intelectual. El acuerdo que se refiere a los productos es el que se conoce como GATT, o también GATT 1994, para diferenciarlo del GATT que existía antes de la Organización Mundial del Comercio, el GATT original. Este acuerdo, la principal característica del GATT es que trata de regular las tarifas para el comercio de productos. Es decir, el GATT lo que busca es que se elimine progresivamente todo tipo de tarifas para que haya un libre intercambio de productos de un país a otro. Para esto, los países establecen una lista de concesiones y también existen unos niveles tarifarios mínimos. Sin embargo, en la práctica podemos ver que es un sistema que ha servido de base para el comercio mundial, pero que poco a poco algunos países se han ido comprometiendo en acuerdos bilaterales o regionales de mayor liberalización de las tarifas. Lo importante de este acuerdo es que tiene dos principios, que además son principios generales en la Organización Mundial del Comercio. El principio de trato nacional y el principio de la nación más favorecida. El trato nacional quiere decir que cualquier país miembro de la OMC está obligado a dar un trato idéntico que a sus nacionales, a los extranjeros. Y el de la nación más favorecida es que toda ventaja, privilegio o inmunidad que se otorgue a los nacionales de un país tiene que extenderse automáticamente a los nacionales de todos los otros miembros de la OMC. Sin embargo, tratándose de productos, existe una excepción, y es que si es que se otorga un trato, una ventaja o un trato más beneficioso a un país dentro de un tratado de libre comercio, eso no se extiende automáticamente a los miembros de la OMC tratándose de productos. El otro acuerdo es el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, conocido también por sus siglas
AGCS. El Acuerdo General de Comercio de Servicios tiene algunas normas que lo que trata de regular básicamente son el comercio de servicios transfronterizos, el consumo en el extranjero, la presencia comercial a través de empresas en otros países y la presencia de personas físicas. Sin embargo, este es el acuerdo que menos desarrollo ha tenido, porque en gran medida está muy limitado por las políticas de migración de cada uno de los miembros de la Organización Mundial del Comercio. A diferencia de los productos que pueden entrar libremente en la mayoría de países miembros de la OMC, las personas no pueden entrar libremente. Entonces, está muy limitado por las políticas públicas y por las legislaciones de cada país respecto a la movilidad de seres humanos. El otro aspecto, el tercer pilar de la Organización Mundial del Comercio, es lo que nosotros denominamos como ADPIC o TRIPS, por sus siglas en inglés, que son los acuerdos sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio. A diferencia de los instrumentos que administra la OMPI, los acuerdos ADPIC establecen estándares mínimos de protección y en caso de incumplimiento, los países miembros pueden ser sancionados no solamente a través de medidas de propiedad intelectual, sino también con el comercio de productos o con el comercio de servicios. Por eso es que los ADPIC significan un compromiso que los Estados miembros no pueden eludir. Caso contrario, pueden ser llevados al órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Aparte tenemos otros instrumentos. Uno de ellos son los instrumentos jurídicos para la protección de inversiones, también denominados como TBI. Este tipo de tratado internacional se puede encontrar en dos tipos de instrumentos. Aquellos que son diseñados expresamente para proteger las inversiones, que son los TBI, propiamente dichos, y aquellos tratados de comercio o de otro tipo de integración o de acuerdo, pero que tienen cláusulas de inversión o cláusulas de protección a la inversión. En este caso, vemos que según la base de datos de la UNCTAD, el Brasil ha firmado 27 tratados de inversión, 27 TBIs, de los cuales, según esta misma base de datos, aparentemente solo uno está ratificado, que es el firmado entre Brasil y Angola. Y en cuanto a los tratados con cláusulas de investimento, sí existen varios, aproximadamente 9, que han sido suscritos en el ámbito de la integración latinoamericana, algunos, otros dentro de los países de Mercosur, y uno concretamente un acuerdo de comercio y cooperación económica entre el Brasil y los Estados Unidos. Tenemos también el tratado de la UPOV, ¿no?, que es la protección internacional para la protección de las obtenciones vegetales o cultivares, que básicamente lo que promueve es que la protección de nuevas variedades vegetales se proteja a través de este sistema, ya que existen dos formas de proteger los cultivares a nivel mundial: a través de patente, como lo hacen los Estados Unidos, o a través del sistema denominado sui generis, o denominado también UPOV, que es el que el Brasil ha optado, y que por eso está adherido al acta de 1978 de la Convención UPOV. Y también existe el Convenio sobre Diversidad Biológica. Este convenio sobre diversidad biológica tiene una característica, y es que reconoce que los recursos biológicos son patrimonio de cada uno de los estados en donde estos recursos biológicos se encuentran. Antes de la promulgación del CDB
habían países que consideraban que los recursos genéticos eran parte o eran patrimonio de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si es que un recurso biológico que está en la Amazonía brasilera se considera patrimonio de la humanidad, cualquier empresa extranjera de Europa o de los Estados Unidos puede ir y tomar esos recursos genéticos porque le pertenece al mundo. Con la Convención sobre Diversidad Biológica, este criterio cambió y se reconoce que los países son los dueños, son los propietarios de sus recursos biológicos. Pero no solamente eso, sino también que son los países quienes deben implementar políticas para proteger estos recursos biológicos, pero también para que se pueda hacer investigación científica y desarrollo tecnológico sobre estos recursos genéticos. Y cualquier empresa que quiera acceder a los recursos genéticos tiene que cumplir con unas condiciones. Estas condiciones básicamente las podemos resumir en que tiene que entregar lo que se llama beneficios derivados de los usos genéticos. Y esos beneficios son monetarios y no monetarios. Es decir, para acceder a un recurso genético, el Estado puede imponer como condición el pago de una regalía. Eso sería un beneficio monetario. Y un beneficio no monetario sería, por ejemplo, si se trata de una empresa extranjera, la condición de que se haga transferencia tecnológica. Aparte de estos tratados que han sido firmados en el ámbito multilateral, tenemos otros que son regionales. Los regionales, básicamente, los hemos dividido entre los que están en el espacio iberoamericano, los que están en el continente americano y los que son de los países latinoamericanos. Dentro de esto podemos ver que existen varias iniciativas, varios proyectos, pero ninguno de estos espacios tiene una institucionalidad permanente. Es decir, no se ha trabajado para que exista un órgano que se encargue de la ciencia, la tecnología y la innovación dentro de los países del ámbito regional al que se aplica el tratado. Vemos que en el ámbito iberoamericano hay dos proyectos principales en curso. Alguno tiene que ver con cooperación en CTI y el otro que tiene que ver con los escritorios de propiedad industrial de los países de Iberoamérica. Dentro de la OEA no existe una estructura que se encargue de la innovación. Tampoco existe un tratado que se encargue de innovación o que se refiera a la innovación. Lo que existe es que es conocido por todos, el Banco Interamericano de Desarrollo. El BID tiene dos tipos, la misión general del BID es hacer préstamos, ¿no? Y estos préstamos normalmente vienen acompañados con una serie de medidas y asesoría técnica. No obstante, el BID tiene también unos fondos no reembolsables que se entregan a través de BID Lab. Pero estos fondos no reembolsables que se entregan a través de este programa llamado BID Lab, básicamente se lo entregan como si fuese una donación. Y esta donación normalmente no involucra transferencia de recursos, sino asesoría gratuita. Y existe también un fondo de subsidio a la innovación social que todavía no se ha implementado, pero que se viene discutiendo ya de algunos años, desde hace algunos años. Este fondo sí que supondría la transferencia de fondos no reembolsables enfocados en la innovación social. Dentro, a su vez, de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, vemos que existen varios tipos de instrumentos jurídicos, pero la gran mayoría están concentrados en el comercio y en el intercambio de productos. No obstante, existe un acuerdo regional de cooperación e intercambios de bienes,
que en su momento pudo haber sido muy útil porque se refería a bienes materiales de interés cultural, educacional o científico. Ahora, la mayoría de estos bienes, mejor dicho, este instrumento ya no tiene mucha actualidad, debería ser actualizado y debería enfocarse más en el conocimiento o en los intangibles, ya que este acuerdo permite que se transmitan o que se intercambien libros y material audiovisual. No obstante, no está adecuado a la realidad actual. A su vez, dentro del Mercosur vemos que sí existen programas y proyectos que han tenido relativo impacto, ¿no? Vemos que hay proyectos en el ámbito de CTI, también hay un proyecto que se lleva a cabo en cuanto a biotecnología, y también hay un fondo de convergencia estructural, ¿no? Que son los famosos fondos estructurales. No obstante, como al no estar estos insertados en los órganos del Mercosur, a no formar parte de una instancia permanente, dependen básicamente de la voluntad política de los gobiernos de la región, a tal punto que el programa marco de ciencia, tecnología e innovación no ha sido renovado. Venció en el 2019 y hasta ahora no se ha tomado una decisión para renovarlo. Y en cuanto a los otros proyectos que se han llevado a cabo dentro de la cooperación latinoamericana, tenemos proyectos en el ámbito agroindustrial, en el ámbito de la biotecnología, en el ámbito de la nanotecnología y el sistema de cooperación entre las oficinas de propiedad industrial de los países de Sudamérica. Esto es lo que se denominó Prosur. No confundir con el intento de integración gubernamental de algunos presidentes cuando decidieron salirse de UNASUR y optaron por construir una instancia con el mismo nombre, Prosur. No obstante, antes de que esto suceda, las oficinas o los escritorios de propiedad industrial de los países de Sudamérica ganaron un fondo concursable del BID y decidieron instaurar este sistema de cooperación sobre aspectos de información operacional de la propiedad industrial. Y básicamente han suscrito 3 acuerdos. Uno que se llama PPH, que es para la examinación de patentes y el uso de exámenes de patentabilidad de una oficina latinoamericana en otra. Motores de búsqueda de las modalidades de propiedad intelectual y de las tecnologías en el dominio público, y concurso de invenciones patentadas, es decir, se premia a los mejores inventores latinoamericanos que han solicitado patentes en cada uno de los escritorios. Y finalmente hay una serie de instrumentos jurídicos bilaterales que ha suscrito el Brasil, y la mayoría de ellos han sido firmados en el contexto de ALADI, a excepción de unos pocos, como por ejemplo el que ha sido firmado entre Brasil e Italia, y el de, bueno, es ese básicamente. Había otro, pero ya lo hemos puesto en lo de investimento. Entonces, la gran mayoría son en el ámbito de ALADI. Y dentro de las estrategias divergentes, vamos a mencionar 3 tipos de asociaciones que hemos visto. La primera es la Asociación Económica y Comercial entre los países de BRICS. Si bien no existe una institucionalidad y tampoco se ha trabajado en un acuerdo del tipo que introduzca compromisos internacionales, sin embargo, hay una herramienta muy útil dentro de este espacio de asociación, que es el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Y dentro de este nuevo Banco de Desarrollo, el Brasil ha recibido ya 621 millones de dólares para llevar a cabo 4 proyectos. Estos proyectos son básicamente proyectos de infraestructura.
Sin embargo, al ser el Brasil uno de los socios del Banco del BRIC, del Banco de los BRICS, tiene la posibilidad de proponer que también haya un financiamiento a los proyectos de innovación. Y si eso no fuese posible, en todo caso, los proyectos de infraestructura para los cuales el Brasil ha recibido fondos, sí que pueden ser destinados al menos una parte de estos fondos al componente de innovación, porque se trata de proyectos principalmente en energías renovables y concretamente en energía eólica. Por otro lado, dentro de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, denominada CELAC, tampoco existió en su momento una institucionalidad. Sin embargo, se han llevado a cabo algunos programas y algunos proyectos, incluso algunos de ellos siguen todavía en funcionamiento, siguen en andamiento, como por ejemplo el acuerdo entre la Unión Europea y la CELAC para la investigación y la innovación, ¿no? Conocida por sus siglas en inglés, GIRI. Y se creó también un grupo de la Unión Europea y Latinoamérica de infraestructuras de investigación. Este grupo también está en funcionamiento y tiene una plataforma que está en funcionamiento y que su propósito justamente es hacer investigación o mejor dicho, tratar lo que tiene que ver con infraestructuras de investigación. Y en su momento, en el año 2015, se llevó a cabo el foro CELAC China sobre ciencia, tecnología e innovación. Y en este foro se llevaron a cabo varios compromisos referentes a la transferencia tecnológica, la biodiversidad, las tecnologías verdes y la articulación con el sector empresarial. Sin embargo, como es conocido, el Brasil abandonó la CELAC en enero del 2020. Vamos ahora a la Unión de Naciones Sudamericanas, conocido también como UNASUR. En UNASUR se instauró lo que se denominó el Consejo Sudamericano de Ciencia, Tecnología e Innovación, conocido como COSUCTI, y dentro de COSUCTI se aprobó el Fondo de Financiamiento de las Iniciativas Comunes. Lo interesante de este fondo es que, por un lado, ofrecía becas de estudio para los estudiantes de la región, pero por otro lado, también instauraba un fondo de financiamiento de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. No obstante, el Brasil decidió abandonar UNASUR junto con muchos otros países en 2018. Y estas iniciativas, además, han quedado en veremos, no solamente porque han salido varios países, sino que el financiamiento de este fondo dependía de la permanencia de esos países. Para terminar, espero no haberme alargado mucho, podemos decir que los compromisos internacionales normalmente, al establecer obligaciones, y estas obligaciones a su vez normalmente incluyen el compromiso de no hacer, limitan el establecimiento de políticas públicas. Además, estos compromisos internacionales, en caso de incumplimiento, pueden significar sanciones. Y normalmente, si uno analiza las normas de propiedad intelectual, los estados están muy limitados de implementar políticas públicas para la asimilación tecnológica, para el catching up o para el desarrollo endógeno, es decir, para proteger a las empresas o investigadores nacionales en relación a sus competidores extranjeros. Por otro lado, vemos que los principales usuarios del sistema de propiedad industrial internacional son las empresas de los países desarrollados. Esto no quiere decir que la propiedad intelectual no beneficie a los países en desarrollo, pero los países en desarrollo no deberían implementar las mismas estrategias que los países desarrollados, sino que deberían tener su propio uso estratégico de la propiedad industrial. Para esto se deben aplicar todas las flexibilidades que el propio sistema de propiedad industrial facilita a los países.
Además, los tratados de inversión, como podemos ver, restringen las políticas públicas, sobre todo porque el inversionista está facultado a demandar a un Estado cuando considere que las políticas públicas implementadas por este Estado han frustrado sus expectativas de innovación, y sus expectativas de inversión, perdón. Y normalmente, dentro del concepto de inversión, se incorpora todo lo que tiene que ver con tecnología e incluso los derechos de propiedad intelectual. Otra conclusión a la que llegamos es que los países en desarrollo y los países megadiversos como el Brasil deberían hacer un uso estratégico de la biodiversidad, no solamente para proteger la biodiversidad, sino también para encontrar la forma de fomentar la investigación científica sobre recursos genéticos, fomentar el desarrollo tecnológico sobre recursos genéticos y, como dijo Toffler, encontrar en la biodiversidad un recurso tan apetecible como lo es hoy el petróleo. Otra conclusión es que la integración regional, como hemos visto, no ha trabajado en órganos permanentes, no ha trabajado en instancias permanentes, se ha limitado a proyectos. Entonces, puede que exista una oportunidad para trabajar en esos espacios, sobre todo para promover la innovación abierta y aumentar las capacidades de innovación en la región, en las empresas de la región. Y finalmente, como vimos en el caso del Banco del BRICS, de los BRICS y de otros proyectos e iniciativas, la cooperación sur-sur es una opción para aumentar las capacidades de innovación y obtener financiamiento, sobre todo para las pequeñas, medianas empresas y las startups de la región. Eso sería todo. Muchas gracias. Certo, Renan. Renan, muito obrigado pela apresentação. Eu acho que suscita uma série de discussões, principalmente com as suas conclusões tomadas ao fim da sua apresentação. Eu queria só fazer primeiro, enquanto as pessoas vão se ambientando aí a sua apresentação e vão desenvolvendo as questões para você, eu queria só problematizar uma questão inicial, né? Com as suas conclusões, e a partir do que você disse antes, existe um argumento que está muito próximo do argumento do sul-coreano, economista, né? Que é o Han Jung-chang. Você provavelmente ouviu falar, né? Ele tem um livro Chutando a Escada em português, eu não sei se é Kicking the Stairs em inglês, eu não me lembro qual era o nome em inglês, mas ele diz que... Kicking Away the Ladder. Como? Kicking Away the Ladder. Ah, sim. Interessante. Nós traduzimos como Chutando a Escada. Porque o argumento, você sabe, né? As nações que lograram desenvolvimento capitalista no século XIX, elas impuseram determinadas regulações no âmbito internacional, né, que impediram que outras nações pudessem, de alguma forma, ascender à posição de nações desenvolvidas, e ele chega a falar bastante nos acordos e tratados internacionais, que impunham, né, de alguma forma, determinadas regulações que eram estratégicas para essas nações, mas eram, vamos dizer assim, pouco estratégicas para as nações ainda em desenvolvimento, né? Então, o que eu queria colocar é o seguinte: qual seria a consequência, se você tem essa ideia, no plano dos acordos internacionais, como você está colocando, em se tratando de sanções que essas nações receberiam caso rompesse, né, esses tratados? No Brasil, por exemplo, existe uma discussão de que nós quebramos a patente de remédios na década de 90, que não é verdade, o Brasil nunca quebrou patentes, né?
em grande parte da discussão vem nisso, né? Nós não podemos, nós temos como cumprir esses tratados, porque aí é a questão, uma espécie de trade-off. Parece que muitos defendem a manutenção dos acordos e tratados porque isso traz mais benefício do que o rompimento com eles, né? Essa é a questão estratégica que eu queria te colocar, se você tem alguma ideia a respeito, se você discutiu, porque eu sei, esse não é o objeto, né, da sua apresentação e nem da sua conclusão, mas me parece que é uma consequência que a gente tira das conclusões, ou seja, será que as penalidades, né, não seriam maiores, né, do que os benefícios que nós receberíamos, né? Gente, então, enquanto o Hernan responde essa questão, eu queria que vocês se inscrevessem aqui para que a gente continuasse o debate. Por favor, Hernan. Gracias, Fabricio. Esa es la gran cuestión, ¿no? Yo creo que es el dilema de los países en desarrollo, porque por un lado, todo el sistema moderno de comercio, de protección del comercio de productos y servicios, de protección de los derechos de propiedad intelectual y de protección de la inversión, se ha consolidado desde la firma de la Organización Mundial del Comercio. Luego vinieron los tratados que eran OMC Plus, ¿no? Que son los famosos tratados de libre comercio, y ahora se habla incluso de los tratados TLC Plus, ¿no? Es decir, que incorporan aún más limitaciones en el establecimiento de medidas y políticas públicas. Sin duda, los países industrializados, y como tú bien lo mencionaste en el libro de Han Hung Chang, los países que hoy son industrializados, en su momento de industrialización, aplicaron todas las políticas que ahora ya no están permitidas o que están permitidas parcialmente. Y lo aplicaron justamente para tener un proceso de desarrollo, no una industrialización. Una vez que habían logrado este nivel, implementaron medidas o acuerdos internacionales para evitar o para garantizar su competitividad internacional respecto a los otros países. Hubieron países como Rusia o como China que no se sumaron originalmente a la Organización Mundial del Comercio, porque entendían muy bien que eso era una limitación para aplicar políticas públicas de desarrollo endógeno. Luego, cuando creyeron que ya estaban en capacidad de poder competir con las potencias, se sumaron, ¿no?, a la Organización Mundial del Comercio. Los países en desarrollo no hemos tenido esa posibilidad. Creo que, sin embargo, yo creo que, o sea, habría que cuantificar, ¿no? Yo no lo he hecho. ¿Cuánto se perdería por fuera de estas estructuras? ¿O cuánto se perdería en todas estas obligaciones? Sin embargo, yo creo que la solución no puede ser blanco versus negro. Creo que no puede ser dentro del sistema internacional de comercio o fuera. Yo creo que existe una alternativa, que es encontrar todas las flexibilidades que este sistema multilateral tiene para los países en desarrollo, ¿no? De hecho, hay básicamente, yo creo que 3 tipos de flexibilidades. La primera son las propias limitaciones y excepciones a los compromisos o a los umbrales mínimos de protección que establecen los acuerdos internacionales. La segunda son medidas que en determinados casos los países están facultados a interponer, como por ejemplo las licencias obligatorias de las patentes farmacéuticas. Y el tercer punto es la regulación nacional
de todos los aspectos que no han sido contemplados por los acuerdos internacionales. Entonces, yo creo que tomando en cuenta estos 3 puntos, y seguro hay muchos más, ¿no? Estos son los que yo he alcanzado a concebir, ¿no? Yo creo que con una regulación estratégica de estos 3 puntos, los países en desarrollo pueden encontrar salidas o pueden minimizar el impacto de pertenecer a estas estructuras, ¿no? Y creo que ya existen además ejemplos de esto, ¿no? Yo creo que ya existen ejemplos a nivel mundial y son ejemplos exitosos. Por ejemplo, lo que ha hecho la India en el tema de software o en el tema de medicamentos genéricos. El propio Brasil o Argentina también han encontrado flexibilidades a las patentes farmacéuticas, ¿no? Sobre todo, en el caso de Brasil, con los criterios de patentabilidad y con el criterio que se pide antes de conceder las patentes farmacéuticas, se pide un criterio al organismo de salud, ¿no? Entonces, también hay otros ejemplos, por ejemplo, lo que hizo Ecuador, que es establecer una tipología de bienes para no discriminar entre nacionales y extranjeros, que ahora está prohibido, pero sí para discriminar entre el tipo de bien, ¿no? Dar una protección de propiedad intelectual distinta a bienes suntuarios y como diferenciar los bienes suntuarios de los bienes que sirven para garantizar derechos porque están relacionados con la salud o con la educación, por ejemplo. Y así hay una serie de ejemplos que ya se han desarrollado en los países y que justamente son lo que se denominan las flexibilidades a los tratados internacionales. Yo creo que eso es una cosa que se puede hacer. Y la otra es, creo que es necesario una regulación estratégica de los países en desarrollo como bloque, ¿no? O de los países latinoamericanos como bloque, porque creo que solo así se pueden aumentar las capacidades de innovación y además encontrar salidas, por ejemplo, a la regulación estratégica de la biopiratería, ¿no? A través de una protección y de unas políticas homogéneas respecto a los recursos biológicos y a los recursos genéticos. Muito bom, Renan. Muito obrigado. O Lucas tem uma questão? Hernando, você está me escutando? Olá? Sim. Então, a minha questão vai mais no sentido das cortes multilaterais, né? Dessas cortes internacionais que são responsáveis por aplicar a lei, né? Os acordos. Porque o que acontece? Países como Estados Unidos, Inglaterra, França, são conhecidos por ter uma política para fora que é enquadrada como uma política liberal, né? No sentido de os mercados devem estar abertos. Porém, internamente, esses países tendem a adotar até hoje práticas protecionistas, né? Se você vai estudar, por exemplo, a pauta de compra desses estados, né, você vê que tem vários dispositivos que servem para proteger as empresas nacionais e obrigar as empresas estrangeiras a investirem dentro desses países. Então, quando você pega esses casos, né, de que esses estados continuam adotando essas medidas protecionistas, como que essas cortes veem isso? Porque me parece uma certa hipocrisia, uma certa incoerência, né? Ou é basicamente a questão da força política, né? Esses estados, por terem uma força política nessas cortes, acabam tendo uma política para fora, mas para dentro é outra coisa. Sí, Lucas, muy buena pregunta. De hecho, creo que es la clave del funcionamiento del sistema, ¿no? Las cortes. Básicamente, hay algunas, ¿no?, formas de resolver las controversias, pero creo que principalmente son los paneles de la OMC, por un lado, y el arbitraje internacional cuando se trata de inversiones por el otro. El tema es que, como tú dices, ¿qué pasa cuando los países desarrollados aplican, porque sí aplican, medidas de protección de su industria
en perjuicio de las empresas extranjeras. Las cortes internacionales o el órgano de diferencias, hay un órgano de solución de diferencias en la OMC, ¿no?, que está conformado en una especie de primera instancia por los paneles y segunda instancia por el órgano permanente de apelación. Este órgano de solución de diferencia no actúa inmediatamente, no actúa de oficio, no se pronuncia cada vez que constata un incumplimiento, sino que son los países miembros de la OMC los que tienen que presentar el reclamo. Y los países miembros de la OMC, antes de presentar un reclamo, evalúan muy bien, ¿no? Valoran cuáles son las posibilidades que tienen de ganar el caso, pero no solamente eso, sino cuáles son las consecuencias políticas en el escenario geopolítico y en el escenario comercial de demandar, por ejemplo, a un país como los Estados Unidos o a algún país de la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de eso, contrario a lo que se piensa, el país que más veces ha perdido casos en los paneles de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio es los Estados Unidos. Sin embargo, cuando se toma una resolución, el órgano de la OMC, sea los paneles o sea el órgano de apelación, dicta una recomendación, ¿no? Saca un informe, un relatorio con unas conclusiones. Y en estas conclusiones determina si es que hay o no hay incompatibilidad en las medidas adoptadas por un Estado respecto a la normativa de la OMC. En caso de que considere que sí hay incompatibilidad, no hay una sanción dictada por el órgano, por el panel o por el órgano de solución de diferencias. No hay una sanción. Lo que faculta es al país reclamante a interponer una medida comercial, ¿no? A interponer una medida comercial en contra del país demandado. Y claro, por ejemplo, en estos casos de propiedad intelectual que los Estados Unidos ha perdido ante la OMC, además que ha perdido con la Unión Europea, ni siquiera la Unión Europea ha tenido la disposición de tomar medidas comerciales en contra de los Estados Unidos por estos casos, ¿no? Sino que simplemente ha quedado ahí y se ha resuelto a través de consultas diplomáticas. Entonces, los países en desarrollo, los países en desenvolvimiento, ¿no?, sí que pueden demandar, pero en caso de que tengan una resolución favorable, luego tendrán que implementar medidas bilaterales de restricción al comercio en contra del país demandado. Y es ahí cuando puede que haya mucho temor político, ¿no? O que eso se negocie a cambio de otro tipo de acuerdos. Eso en cuanto a la OMC. Y en cuanto al arbitraje internacional, normalmente lo que se ha visto hasta ahora es que han sido llevados al arbitraje internacional los países en desarrollo por empresas de países desarrollados, ¿no? Porque de hecho esto ha sido un mecanismo que han encontrado los inversionistas para garantizar que no cambien las reglas de juego, ¿no?, luego de establecer la inversión. Lo cual en principio tiene mucha lógica, ¿no? El problema es que muchas veces las reglas de juego cambian no porque se quiera perjudicar al inversor, sino porque existen ocasiones en que las condiciones de inversión no han sido las más favorables para el país, ¿no? En los países en desarrollo podemos ver que con el cambio de gobierno se puede identificar, o con el cambio de tendencia en los gobiernos, se puede identificar que no siempre las condiciones de inversión extranjera benefician a la totalidad de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es un tema en el cual los estados tienen que estar muy alerta, porque a diferencia de lo que sucede en la OMC, en el arbitraje internacional de protección de inversiones, sí existe una sentencia, bueno, un laudo arbitral, una sentencia arbitral en la que sí puede disponer que un estado tenga que pagar una indemnización millonaria, ¿no?,
al inversionista. Entonces, eso sí creo que es algo que los estados en desarrollo, los países en desarrollo tienen que estar muy atentos. Muito interessante, Hernan. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existem catalogadas enfim, na literatura sanções milionárias, a quebra de acordo e de, enfim, protocolos, etc. E você poderia indicar algum desses processos, né, em que gerou realmente uma indenização altíssima a ser paga por uma nação em desenvolvimento, por exemplo? Você tem isso? Você tem algum exemplo sobre isso? Bueno, el caso que yo no soy experto en arbitraje internacional, pero de manera general conozco los compromisos, ¿no?, que se contemplan en este tipo de acuerdos. Y el caso el caso que conozco de cerca es el del Ecuador, ¿no? El Ecuador fue demandado por la petrolera Texaco, ¿no?, una empresa de extracción de petróleo que luego cambió su nombre a Chevron. Fue demandado, ¿no?, ante la Corte Internacional de Arbitraje del CIADI. Y en su momento, me parece que fue esto en el año 2016, si no estoy mal, se le sancionó al Ecuador con algo así, no tengo el dato en la cabeza, pero me parece que es algo así como 1.700 millones de dólares, ¿no?, que tenía que pagar de indemnización. No sé si Verena tiene el dato más fresco en la cabeza, pero era una indemnización que en su momento fue muy difícil de asumir para el país, ¿no? De hecho, creo que hasta ahora se sigue pagando esta indemnización, ¿no? Y que además fue el caso que motivó esta controversia, fue una contaminación de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, hecha por la propia empresa que demandó al Estado, ¿no? Entonces, este es el caso que yo conozco y que en el caso ecuatoriano significó mucho perjuicio, ¿no? Además que llegó en el mismo año en el que había existido un terremoto en el Ecuador, ¿no?, que había que atender muchas necesidades de reconstrucción que no estaban previstas en el presupuesto del Estado, en el presupuesto anual, y además coincidió con una crisis internacional en el precio de los commodities. Entonces, aparte de estos dos factores, vino este laudo arbitral que complicó mucho la economía del país. Certo, muito interessante. Eu queria ilustrar um pouco isso com uma ocorrência no Brasil em 2012. O presidente Obama, ele entrou com um processo, né, na OMC contra o Brasil por causa da nossa política de agricultura familiar. Então, era a nossa política de compra de alimentos por parte do Estado. O Obama entrou dizendo que isso era subsídio indireto, a partir daqueles acordos, né, de você não poder subsidiar determinados setores da economia, né? E aí, em função disso, para vocês terem uma ideia, em 2012 ou 2013, lideranças do movimento dos trabalhadores sem terra foram presas. E a alegação era de que eles tinham recebido recursos, né, do governo para implementar em agricultura familiar e que isso estava em desacordo com estava em desacordo com políticas internacionais. Você sabe qual foi o juiz que mandou prender essas lideranças do MST? Foi o juiz Sérgio Moro, da comarca lá da Justiça de Curitiba, né? Quer dizer, nós temos também internamente, né, os agentes que, de alguma forma, fazem valer esses acordos, esses tratados internacionais, né?
Né? Isso é só para somente ilustrar o problema, né, que essas questões trazem internamente, como você bem pontuou no seu trabalho, né, que você trouxe. Bom, gente, eu tô debatendo com o Hernan, mas nós temos ainda um tempo. Quem tiver alguma questão, quem quiser trazer alguma questão para o Hernan também. E um outro caso que eu gostaria de narrar, que aí eu estive mais próximo disso por causa de questões de interesse e também por causa de amizade. A Verena conhece, né, o professor Ivan Marques, da UFRJ, que já fez até uma palestra aqui no Tatá. Ele foi um dos primeiros engenheiros a construir protótipos de computadores para o Brasil, se aproveitando da lei da informática, que era uma lei de proteção do mercado, de proteção de mercado, né, da década de 80 do século passado. Então, quer dizer, se criou no Brasil todo um conjunto de expertise no desenvolvimento de software e hardware, né? Se aproveitando daquela proteção, né? Que, segundo o Chang, né, as nações desenvolvidas chamam de política ruim, né? Essas políticas de proteção do próprio mercado, né? As nações desenvolvidas, quase todas, é unânime, elas dizem que são políticas ruins, né? Mas elas usaram isso a sua história toda, né? Mas aí o que aconteceu? O Brasil ele foi alvo de processos e mais processos internacionais para que se abrisse o mercado de software e hardware na década de 80, e isso acontece em 89. E nunca mais nós tivemos um mercado de máquinas e computadores. E não foi somente uma questão de pressão internacional que fez com que a gente abrisse, mas houve também ações completamente ilegais, né? Porque essas empresas, segundo até o Ivan, elas começaram a fomentar a compra de computadores lá fora, e aí as pessoas contrabandeavam os computadores. Você entende contrabando, contrabandear? Trazer, né, escondido esses computadores para que você, enfim, fosse minando essa política, né, no Brasil. Então, quer dizer, pelo que eu vejo, esses acordos e tratados, em algum sentido também, eles são atacados, né, quando algum país age diferente, quando algum país, de alguma forma, não aceita esse tipo de acordo ou tratado, né, existe mecanismos, né, às vezes até ilegais, para que você possa atacar, enfim, novas maneiras de fazer política. É o que você falou e falou muito bem, né? As políticas públicas, elas ficam justamente engessadas, né? Elas ficam amarradas, elas passam a ter dificuldades de buscarem caminhos originais, né, e que possam estar mais... E aí, essa questão que eu queria deixar para você, ou seja, políticas que estivessem mais enraizadas ao nosso próprio contexto, né, institucional, nosso próprio contexto político, econômico, né? Eu acho que esse é um dos elementos que fazem, né, com que os acordos eles sejam, algumas vezes, ruins, né, para países em desenvolvimento, né? Sí, efectivamente, yo creo que ese es el punto más importante, ¿no? De los compromisos internacionales, de cómo poner en una balanza, ¿no? El beneficio que trae para los países en desarrollo los compromisos internacionales versus las limitaciones que estos mismos compromisos internacionales traen en cuanto a la libre promulgación de políticas públicas. Y claro, ahí creo que se necesita no solamente una visión estratégica del uso del sistema internacional, ¿no? De los tratados internacionales, sino también una política de asimilación tecnológica,
¿no? Dentro de todas las flexibilidades que tiene este sistema, porque creo que esa es la única manera en la que los países desarrollados los países en desarrollo pueden utilizar de alguna manera el sistema internacional en su propio beneficio, ¿no? Si no, simplemente va a ser una atadura. Y ahí solamente quería precisar, hacer una precisión, una aclaración respecto al tema de la OMC, y es que, porque me parece muy pertinente la noticia que publicó Lucas Bossi en el chat, de que el gobierno brasileño está estudiando alternativas, ¿no? Y es porque respecto a la ley de informática, ¿no? Y yo creo que justamente eso es lo que sucede después del relatorio que emite el panel de la OMC. Si es que ese relatorio dice que un país, como por ejemplo el Brasil, si la OMC llega a la conclusión de que sus políticas públicas incumplen las normas de la OMC, le da lo que se llama un plazo, un tiempo prudencial. Y ese tiempo prudencial es el que el país tiene que implementar medidas para corregir. Si pasado ese tiempo prudencial no implementa medidas para corregir las medidas que han sido determinadas como que incumplen los tratados, es ahí cuando puede recibir sanciones comerciales bilaterales por parte del país demandante. Y es ahí cuando los países en desarrollo normalmente modifican las leyes, modifican las medidas para no recibir estas sanciones. Pero cuando sucede al revés, como es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, perdió 2 casos en el panel de la Organización Mundial del Comercio sobre propiedad industrial. Y los 2 casos ya acabó el tiempo prudencial y no ha modificado la legislación, porque sabe que la Unión Europea no le va a interponer medidas económicas porque quizás eso traería una serie de consecuencias más, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que es un sistema en el que los países en desarrollo tenemos que saber jugar muy estratégicamente, porque si no, simplemente vamos a ser rehenes del sistema y no vamos a poder implementar políticas, ¿no?, que sean en beneficio de nuestro desarrollo endógeno. Hernan, uma pergunta de leigo, assim. Eu vejo muito que, tipo, na literatura, tem se dito de se aplicar mecanismos no Brasil que são mecanismos interessantes, mas normalmente as pessoas não tocam no ponto de que, por exemplo, em outros países existem cláusulas de barreira, que é tipo, por exemplo, no caso da DARPA, lá nos Estados Unidos, né, em relação à encomenda tecnológica. Eles exigem que a pessoa que é o contratante, o parceiro, seja uma pessoa nacional. Então tem que ser alguém de capital nacional. Isso seria, por exemplo, um problema para o Brasil exigir? De que, por exemplo, essas pessoas que contratam, pegam dinheiro público para realizar inovação e pesquisa e desenvolvimento sejam de capital nacional, em alguns casos? Isso poderia, por exemplo, dar algum tipo de problema com essas instituições, esses órgãos multilaterais? Yo creería que no, pero todo dependerá porque ¿cuál es el principal principio de la OMC, ¿no?, y de los tratados post-OMC? Es la no discriminación entre residentes y extranjeros. Entonces, lo importante es que exista la posibilidad de que un extranjero no esté discriminado. Es decir, si es que dentro del requisito, si es que dentro del requisito está la participación de extranjeros y nacionales, no habría discriminación. Pero yo creería que si es que se implementa únicamente pensado en nacionales o únicamente en residentes, yo creería que tampoco puede haber discriminación porque no estás afectando los 3 acuerdos, es decir, no hay un perjuicio al libre intercambio de productos, ¿no? Porque recordemos que la no discriminación tiene que aplicarse en el contexto de los 3 acuerdos, ¿no? O sea, de los 3 pilares, ¿no? Que es afectar el libre intercambio de productos, afectar el libre establecimiento de empresas y perjudicar
la protección o no conceder protección de propiedad intelectual en los términos de los tratados internacionales. Entonces, yo creería que no, pero claro, habrá que ver ya en detalle, caso a caso, pero en principio yo creería que no. Eu fiz essa pergunta porque tem uma tese de uma moça lá da Unicamp, né, que é a Maria Carolina Foss. E aí ela diz, né, que a dissertação de 2019, pelo que eu ouvi hoje no grupo da Verena, o Brasil agora não vai mais entrar para a OMC, né? Era uma questão que estava meio nebulosa, porque o Brasil estava como observador, alguma coisa assim. Aí, não sei se agora... O CDE, né? Isso, Agora não está mais como observador da OCDE, e tinha uma questão, se o Brasil entrasse como membro da OCDE, o Brasil não poderia fazer esse tipo de discricionalidade, ou seja, orientar esse tipo de pauta política, né, esse tipo de instrumento para residentes. Eu fiz essa questão porque a literatura sempre coloca isso, que as empresas multinacionais, quando comparadas às empresas nacionais, tendem a investir menos em pesquisa e desenvolvimento. E esse investimento tende a ser menos intensivo em tecnologia. Então, você vê, por exemplo, a lei de informática, né, que é aquilo que o Fabrício falou. Teve esse período, que foi um período bom, que ajudou a indústria nacional e depois acabou servindo muito como trampolim para empresas estrangeiras, né, que utilizam de Manaus para simplesmente montar os produtos, utilizam os benefícios fiscais, mas não fazem um investimento pesado em tecnologia, né? Eu posso fazer um comentário sobre isso, que talvez acho que possa ser interessante? A lei de informática, mas sobretudo a lei do bem, que eu acho que é o principal incentivo, ela tem duas questões que devem ser ressaltadas. A primeira é que quase que a decisão sobre usar ou não usar, a decisão sobre usar ou não usar, ela acontece depois, né? Depois de feito o investimento em P&D, é que a gente tem que pedir ou não acesso ao incentivo fiscal. De maneira que fica quase que uma decisão contábil da empresa o uso ou não uso desse instrumento. A segunda coisa é a necessidade, no caso da lei do bem, do lucro real, né? Por exemplo, empresas que têm lucro presumido, que são a grande maioria das pequenas e médias empresas brasileiras, elas não têm capacidade de acesso ou não têm capacidade de uso da lei, porque justamente elas são endividadas, né? Elas precisam se endividar para garantir o seu funcionamento, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que pensar sobre esses instrumentos. Eu não acho que a questão para a gente seja o arcabouço jurídico internacional. Eu acho que a gente tem problemas grandes ainda aqui dentro do ponto de vista de quem pode e quem não pode usar esses nossos instrumentos. É isso mesmo, Verena. Eu também eu vejo o mesmo problema, assim. E é meio assim, às vezes, me deixa um pouco surpreso, assim, que quando você vai pensar essas cláusulas de barreira, elas não são colocadas nos artigos, assim. Parece que é um tema meio negligenciado. Não sei se é negligenciado, mas eu acho assim, qual é o principal impacto que a gente estava conversando esses dias aí sobre esses acordos internacionais? Eu acho que é a formatação da nossa política, né? A gente desenha essa política para estar de acordo com a decisão da situação internacional, tem impacto. Por exemplo, a gente tem falado bastante sobre a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual brasileira, né, que o Hernan, inclusive, me ajudou a construção do argumento, que é uma estratégia ultramoderna. Se você olha, ela está absolutamente de acordo com tudo que pedem os organismos internacionais, só que ela é uma estratégia totalmente baseada na proteção e na observância, né? E aí que acontece? Só quem tem possibilidade de fazer uso desses espaços de proteção e observância são as grandes empresas. Então, eu acho que é pensar muito mais, que o Hernan insiste bastante no argumento do uso do conhecimento, né, de como a gente pode usar esse conhecimento para garantir a assimilação nacional, para garantir um monte de outros instrumentos,
de política pública que hoje não são incorporados pela nossa legislação, que ela garante só, ela está muito preocupada com a proteção e com o backlog que existe no INPI. Acho que isso é uma das questões, mas está longe de ser a questão mais importante. E aí eu coloco essa questão do ponto de vista das tecnologias cotidianas, né, do ponto de vista da demanda da indústria, mas também do ponto de vista das discussões militares que você gosta tanto, né? Porque como que a gente pensa, o grande problema é como a gente patenteia, não patenteia, como a gente protege ou não protege esse conhecimento. E, finalmente, não sei se isso principal, deveria ou não ser o nosso principal instrumento de política pública. Porque assim, pensando alto, né? Porque o que acontece? Tem alguns instrumentos que poderiam ser interessantes, que poderiam ser utilizados no Brasil, né? Que é, por exemplo, esses esquemas de parceria que visam especialmente pequenas e médias empresas. Porém, quando esse tema é abordado, ele sempre é colocado de uma forma meio marginal, como se fosse, olha, vamos destinar, por exemplo, 10% para isso. E para o resto, a gente deixa aberto. Então, existe uma certa crença, não sei, pensando alto, principalmente nos artigos que eu leio do IPEA, assim, né? De que a competição, ela é importante. E a gente sabe que, nesse esquema de competição, essas organizações que já estão mais bem colocadas, que são consolidadas, elas tendem a tomar vantagem, né? Quando você pega as análises agregadas disso, elas tendem a deduzir que, por serem multinacionais, o uso intensivo de tecnologia é menor. Aí a questão fica, né? Como que a gente constrói? Como a gente pode construir mecanismos que tentem a reverter essa situação? Que aí é complicado, porque é você construir, vamos dizer assim, mecanismos inteligentes que não sejam tão taxativos, que utilizem dessa flexibilidade que o Hernan está falando, né? Mas isso demanda um conhecimento de causa muito grande, de saber por onde ir, né? E entender também como as instituições funcionam. Quais instituições poderiam fazer isso? Porque muitas vezes é uma política da instituição, nem é tanto a lei ou o mecanismo, mas é a instituição que está fazendo. Hay un comentario y que normalmente los países en desarrollo, las instituciones públicas de los países en desarrollo normalmente son capacitados, el personal recibe capacitación de los organismos internacionales o de los países desarrollados, ¿no? Entonces ahí hay un tema que normalmente uno ve al funcionario público que defiende la tesis del país desarrollado porque es la forma en la que aprendió el tema de comercio, el tema de propiedad intelectual o el tema de inversión. Mas, Hernan, esse eu acho que é o ponto. Eu estava conversando aqui com meu marido ontem sobre isso, porque o cara que é o chefe do Departamento de Relações Internacionais de Propriedade Intelectual do Itamaraty é meu amigo, assim, meu amigo da vida toda. E aí eu estava conversando com ele sobre essas questões, e ele falou assim, não, porque aí eu fui para Genebra, fiz um curso maravilhoso lá na MC, e todo o discurso dele construído assim. E aí a gente estava lembrando da época do Samuel Pinheiro Guimarães, que ele obrigava todos os funcionários públicos com cargo de alto cargo, né, de DAS, de como chama esse negócio, de cargo de confiança, a fazer cursos no próprio Brasil. O problema é que os nossos professores também, que participam desses espaços de formação do funcionarismo público, também são pífios, têm uma formação ruim. Então, eu acho que falta muito esse pensamento crítico para o funcionarismo público brasileiro, porque a gente não tem um problema de falta de corpo, de burocracia. Eu acho que a gente tem uma burocracia consolidada, mas onde ela se forma, eu acho que é uma questão fundamental. Bom, esse é o tema da minha pesquisa, isso é a coisa que mais realmente me interessa, né? E existe, o Brasil, a gente tem uma expressão que é do Alfredo Bozzi, em que ele diz que o Brasil tem uma obsessão pelo atraso, ou melhor dizendo, pelo descompasso. É a ideia de que nós estamos sempre em descompasso, sempre atrás, e que, portanto, a gente tem que se atualizar. Então, isso aí é contra a proposição
inovadora, de estar pensando coisas que possam inovar a partir do nosso próprio contexto, né? Esse é o elemento. Porque a gente nega o nosso contexto, a gente nega o contexto latino-americano, a gente nega o contexto do sul global e a gente acaba assumindo um ponto de vista pouco estratégico para esses contextos, que é o ponto de vista que você coloca de forma tão interessante, né, dos acordos internacionais que foram consolidados. E a gente tem que lembrar que esses acordos são consolidados de forma hierárquica, muitas vezes, né, Hernan? Ou seja, são nações muito poderosas que pressionam essas nações em desenvolvimento. E o caso que recentemente eu observei foi o caso do acordo do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, da ONU, né, em que eles, desde sempre, pressionam as nações a assumirem determinados acordos climáticos, que são acordos irreais do ponto de vista da consecução da política pública. No fundo, esses acordos vão exatamente penalizarem algumas nações que não têm meios ou mecanismos de levar isso à frente, incluindo aí um elemento que é muito caro a nós, que é o elemento da industrialização. Né? Ou seja, como é que vai fazer, né? Como é que vai se desenvolver num cenário de descarbonização se você não traz algum tipo de, como a gente chama, de benefício para essas nações. Né? Aí você vai... E aí, por exemplo, uma inovação que são os créditos de carbono, né? Você deixa de poluir no seu país e recebe crédito de carbono de outro, ou seja, você permite que outros poluam. Aí, esses que poluam têm dinheiro para pagar os outros países para não poluírem, ou seja, não se industrializarem. No fundo, é um tipo de mecanismo que penaliza a industrialização, em algum sentido. É claro que eu sou a favor da contenção das mudanças climáticas, mas isso tem que ser feito com mecanismos desiguais, não mecanismos igualitários. Né? Enfim, eu me alonguei demais aqui, mas era isso. Solo una última reflexión respecto a las flexibilidades, y es que gran parte de las flexibilidades que tenemos en la Organización Mundial del Comercio, en el acuerdo de los TRIPS o de los ADPIC, se debe al papel que jugó en la negociación de la OMC Brasil y Argentina, ¿no? Que de hecho fueron los países en desarrollo que más abogaron por las excepciones de propiedad intelectual, ¿no? Muchas de las cuales han servido bastante a los países en desarrollo. Y si no estoy mal, creo que el negociador brasilero era Celso Amorim, me parece, no estoy seguro, ¿no? Y de hecho, luego de eso se formó el famoso South Center, ¿no? Que es un organismo intergubernamental también con sede en Ginebra, que justamente su principal misión es capacitar a los países en el uso de las flexibilidades del sistema de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Y fue inspirado en todas estas flexibilidades que se consiguieron en la negociación del Tratado de la OMC, especialmente por la presión de Brasil, Argentina y otros países en desarrollo. Certo. Gente, é isso. Podemos caminhar, então, para o encerramento dessa conferência magna. Queria agradecer muito ao Hernan. Enfim, eu aprendi muito e realmente esta é uma conferência completamente nova, né, no hall de conferências que tivemos recentemente. Né, essa questão de acordos internacionais e política pública nacional é realmente um ganho muito grande para o grupo, Hernan. Queria te agradecer muito. Como eu disse, algumas pessoas já mandaram mensagem pedindo a disponibilização do conteúdo, porque estão interessadas, mas, enfim, estavam em aula. Eu creio que a aula está terminando, inclusive agora, junto com a sua conferência. Então, é isso, vai ficar disponível lá, eu creio que vai estar aberto a
audiência de muito mais pessoas, né? E eu acho que isso vai ser muito importante, de alguma forma, para o debate do próprio grupo. Né? Isso. Eu queria agradecer também a presença de todas e todos. Hernan, se você quiser dar a última palavra, ela é sua. Solo agradecer nuevamente al grupo de investigación Tata de la Universidad de Brasilia y a su coordinador, a ti, Fabricio Neves, así como todos los otros personas que han participado de la palestra y los compañeros también que venimos trabajando en los temas de CGE. Siempre es muy interesante escucharles y reflexionar conjuntamente sobre estos temas de interés. Certo, muito obrigado, Hernan, e obrigado a todas e todos. Até a próxima aí. Um abraço a vocês. Tchau. Tchau.